asambleístas. Yo quería primero presentarnos. Somos una delegación que ha venido ante ustedes. En esta delegación hay compañeros que son abogados, antropólogos, tenemos una importantísima lideresa indígena que nos acompaña. Estamos parte de varios colectivos, esto no es solamente de Yasunidos, han venido gente que pertenece a Geografía Crítica, al colectivo de antropólogos, hay mujeres que están preocupadas por el tema de los pueblos aislados. La razón de nuestra visita es que nosotros tenemos una historia larga, una trayectoria cada uno de distintos tiempos, pero que sumados seguramente serán casi 100 años, de haber peleado por el Yasuní, de haber intentado liderar una defensa o proponer una defensa del Parque Nacional Yasuní y de sus pueblos. Ahora que estamos enfrentando una pregunta 5 que tiene, al menos en teoría, el objetivo de defender a los pueblos en aislamiento voluntario, porque como todos ustedes saben, esa es una pregunta que está dividida en dos partes, una para ampliar la zona intangible y otra para reducir el área de amortiguamiento. Nosotros hemos colocado un recurso ante la Corte Constitucional en donde pedimos que se establezca más claridad a la pregunta, porque podría darse que sea malinterpretada. Podría suceder, decíamos nosotros, que haya algún funcionario o alguien ligado a la industria petrolera que pretenda con este recurso no proteger a los pueblos, sino justamente justificar la actividad petrolera en territorios que ya están protegidos. Ese es un recurso que lo hemos presentado ante la Corte Constitucional el día de ayer. Sin embargo, en respuesta a este recurso, al menos así parecería ser, nos ha sorprendido muchísimo algo en lo que ustedes como asambleístas tienen total competencia. Nos ha sorprendido que el día de ayer el ministro de Hidrocarburos, señor Carlos Pérez, haya sacado una comunicación, un mapa que les vamos a distribuir este momento a todos ustedes para que sea más fácil que ustedes acompañen lo que voy a decir. Ha circulado este mapa en donde el ministro pretende con esto aclarar qué es lo que se quería decir con la pregunta. Y el ministro dice que efectivamente la intención de la pregunta es adelantar operaciones petroleras en zonas en donde estaría prohibido. Esto implica la zona de amortiguamiento del área intangible. Si ustedes conocen, porque aquí se tramitó la declaratoria de interés general, el acuerdo que estableció los límites del área intangible prohíbe expresamente toda operación de hidrocarburos o de minería en la zona intangible. Entonces el ministro hace esta presentación de este mapa, pero no solamente plantea operar en la zona intangible, sino que plantea algo que nos ha llamado mucho la atención. Él plantea que hay pueblos aislados en donde ustedes ven este circulito amarillo. Él plantea que Petroamazonas tiene la información de que en estas zonas ha habido presencia de pueblos aislados. La pregunta, señores asambleístas, es si se ha detectado la presencia de pueblos en aislamiento voluntario. ¿Por qué no se suspendieron inmediatamente las operaciones tal y como lo señala la declaración de interés nacional que fue emitida por esta asamblea? Ustedes recordarán que después de hechos dolorosos para nosotros, cuando se diera permiso para la explotación petrolera, la Asamblea Nacional fundamentó en un documento bastante extenso y aparentemente muy debatido, que en caso de el primer o la más mínima sospecha o avistamiento de pueblos aislados, se suspenderían las actividades. El ministro el día de ayer exhibe este mapa. Les pido por favor que den la vuelta a la hoja. Expide este mapa y propone que se establezca como zona intangible aquella parte que está en el norte del bloque. Ustedes tienen aquí el recuadro, en donde se están haciendo este momento operaciones petroleras en el campo Ticutini. Esto para nosotros es una confesión de causa de un delito gravísimo, porque el ministro de Hidrocarburos tuvo que haber comunicado a la Asamblea Nacional, digamos, queremos saber si es que eso no pasó, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Ambiente, y tuvo que sobre todo haberse detenido ese momento del avistamiento, haberse detenido estas operaciones. Nosotros les hemos circulado además, y van a recibir ustedes, una copia del artículo de prensa del Telégrafo, en donde él señala que esta petición de estos mapas él lo hace sustentado en informes técnicos de hidrocarburos sobre avistamientos de los pueblos indígenas no contactados. Él plantea que él tiene informes de posibles avistamientos en estos territorios. En este artículo les hemos sacado copia para facilitar su lectura, pero lo que estamos pretendiendo decir es que
No estamos poniendo palabras en el ministro, estamos citando textualmente lo que él ha dicho y lo ha publicado en el diario El Telégrafo. Entonces, señores asambleístas, lo que nosotros venimos acá porque obviamente nos preocupa esto y porque la Asamblea Nacional tiene una obligación cuando suscribió el acuerdo el permiso, el acuerdo de interés general, digamos, asumió una obligación de hacer un monitoreo, es más, tenía cada 6 meses que hacer una visita, y como parte de ese monitoreo tenía que trabajar y discutir inclusive con la sociedad qué es lo que aquí estaba pasando, cuáles eran las implicaciones que habían. Se había hablado de evitar que operaciones petroleras afecten el desarrollo cultural de los pueblos, lo que configura un delito de etnocidio según nuestra Constitución en el artículo 57. Se había hablado de esta obligación de detener las operaciones inmediatamente, y sin embargo esto parecería ser que sencillamente no se hizo. Nosotros estamos haciendo una petición y para esto nosotros hemos venido hasta esta asamblea para entregarles este documento. Esta es una petición que básicamente lo que se solicita es una suspensión, la orden de una suspensión inmediata de operaciones en el Tiputini, pero además nosotros consideramos que lo que amerita este momento es que la Asamblea Nacional llame al ministro de Hidrocarburos. Le quería pedir a los compañeros, por favor, si pueden difundir la tercera hojita, en donde está nuestra petición para que ustedes puedan conservarla. Digamos, tienen tantos temas y tanta gente que reciben que queríamos que la tengan impresa. En esto nosotros estamos haciendo 6 peticiones. La petición número 1, la que ya he dicho, suspender de manera inmediata las operaciones en el ITT. La petición número 2, llamar al ministro de Hidrocarburos y a la ministra de Justicia ante la Asamblea Nacional a fin de que se presente toda la información relativa a la presencia de pueblos en aislamiento voluntario en el bloque 43, incluyendo estos mapas que ahora les hemos entregado, pero que de todas maneras la fuente son los medios de comunicación. Nos parece muy importante que la Asamblea tenga las versiones originales. 3, queríamos permitirnos sugerirles algunas preguntas que podrían orientar esta presencia del ministro Pérez en esta asamblea. La primera, ¿qué fechas tienen los informes técnicos del Ministerio de Hidrocarburos sobre los avistamientos de pueblos indígenas en el bloque 43? La segunda, el señor ministro de Hidrocarburos, o quienes tienen esta información, ¿presentaron esta información al Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos? La tercera, ¿por qué el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos, en caso de haber recibido la información, o el Ministerio de Hidrocarburos, que efectivamente ha verificado esto, por qué no solicitó la inmediata suspensión de actividades como lo demanda la declaratoria? Además, nosotros estamos pidiendo a esta Asamblea Nacional que ustedes pudieran ordenar, porque consideramos que ustedes tienen la autoridad, digamos, en la medida en que esta es una función independiente, ordenar al ministro de Hidrocarburos abstenerse de hacer la promoción de operaciones petroleras en el ITT hasta que se verifique tanto la presencia de los pueblos en aislamiento voluntario como los impactos de las operaciones que están vigentes en la zona. Tomemos en cuenta que lo que establece la ley es que es necesario garantizar un territorio suficientemente extenso como para que estos pueblos puedan existir como pueblos. También queremos sugerir algunos expertos con los que ustedes podrían, digamos, complementar la información para que ustedes puedan realizar de mejor manera su trabajo. Hemos venido con varios de ellos que están aquí conmigo. Estamos sugiriendo, si es que hay la intención o el interés de invitar a que puedan, para que haya una suerte de pregunta-respuesta, estamos sugiriendo algunos nombres. José Miguel Goldaraz es uno de los sacerdotes que ha vivido en la zona por más años y conoce efectivamente qué es lo que pasa allí. Estamos proponiendo a David Suárez, es un compañero que ha estado en la zona y que ha estado haciendo últimamente muchos recorridos en las zonas de explotación petrolera. Milagros Aguirre es una comunicadora muy conocida y que ha estado muy comprometida con los pueblos aislados. Natalia Bonilla es miembro de Acción Ecológica y trabaja también sobre el tema de pueblos aislados. Eduardo Pichilingue es una de las personas que más conoce sobre la situación de pueblos aislados y trabajó en todo el programa de medidas cautelares.
José Proaño es otro compañero que ha trabajado desde dentro, conociendo el programa de medidas cautelares y que fue parte de la comisión que el señor presidente de la República, el anterior, creó para justamente poder identificar cuáles son las limitaciones que tienen estos pueblos en su protección. Hemos propuesto también a Katy Álvarez, es una antropóloga muy conocida y que trabaja sobre estos temas, y Beth Vallejo, otra compañera antropóloga que han dado su vida por los pueblos aislados. Finalmente, nuestra petición es hacer públicos los informes que tiene el Ministerio de Hidrocarburos. Creemos que nosotros, como ciudadanos comprometidos con el Yasuní, con la biodiversidad, con la naturaleza y con sus pueblos, que parecen 3 temas, pero no son 3 temas, es solo uno. El Yasuní depende de que esos pueblos sigan vivos. Esos pueblos no es que son víctimas refugiadas en el Yasuní, esos pueblos son los que construyeron esa biodiversidad que nos hace sentirnos orgullosos como país. Esos son los verdaderos protectores, los verdaderos guardianes, los verdaderos creadores de esa biodiversidad, y son ellos los que están en este momento con la espada de Damocles al pretenderse instalar las operaciones en la zona de amortiguamiento, pero sobre todo ya este momento al sostener actividades en lugares en donde han habido avistamiento de estos pueblos. Quería solamente terminar de decir a esta comisión que, digamos, no tomar una acción inmediata definitivamente configuraría un problema de incumplimiento de esta declaratoria de interés general, en donde probablemente no todos ustedes habrán firmado, pero muchos lo hicieron pensando que se estaban garantizando de alguna manera condiciones de protección a estos pueblos. Peor aún, si llegan a haber incidentes, ustedes saben que esto configura un delito de genocidio, ¿no? Y sin que hayan incidentes, sin que hayan muertos de por medio, ya podríamos estar hablando, de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 57, en el penúltimo inciso, podríamos estar hablando de un delito de etnocidio. Entonces, yo quiero hacer la entrega formal. Hemos impreso este documento, está dirigido al señor presidente de la Asamblea, porque entendemos que el procedimiento es que el presidente lo delega a la comisión encargada. Contiene las firmas de las personas que están mencionados y contiene esta petición que ustedes la tienen en este momento por separado. Si es que ustedes tienen cualquier pregunta, aquí están atrás mío